Imagina por un momento que un imperio no cae por una derrota militar, sino porque simplemente se queda sin dinero para pagar a quienes sostienen las armas. No es estrategia, no es valentía, ni siquiera es liderazgo, es dinero. O, para ser más precisos, la capacidad de seguir pagando a los hombres que tienen el monopolio de la violencia. Bienvenidos a El Cronista Financiero, donde la historia, el dinero y el poder convergen. A lo largo de la historia del dinero, hay una constante incómoda que rara vez aparece en los discursos oficiales. Los imperios no colapsan cuando pierden guerras, colapsan cuando ya no pueden financiarlas. Porque un soldado puede jurar lealtad a una bandera, pero su compromiso real depende de algo mucho más tangible: seguridad, estabilidad y pago. Cuando ese pago deja de tener sentido, la lealtad desaparece más rápido que cualquier ideología. Antes de los bancos centrales, antes de los impuestos modernos, antes incluso de que existiera algo parecido a los bonos del Estado, cada imperio enfrentaba el mismo problema brutal: cómo sostener durante años, no días, no meses, a cientos de miles de hombres armados. Y aquí es donde la economía explicada se vuelve más honesta que cualquier relato patriótico. Los ejércitos no luchan por principios abstractos. Luchan porque esperan algo a cambio: tierra, botín, estatus o simplemente dinero. Cuando los ejércitos dejaron de ser milicias temporales y se convirtieron en estructuras permanentes, la guerra dejó de ser una cuestión estratégica para convertirse en un problema de flujo de caja. Porque mantener un imperio no es una epopeya, es una nómina. Y ningún imperio entendió esto mejor, ni lo llevó más lejos, que Roma. En su punto máximo, el Imperio Romano mantenía alrededor de 400.000 soldados desplegados en 3 continentes. No era solo un ejército. Era una institución permanente, una maquinaria que exigía pagos regulares, beneficios y, en muchos casos, tierras al retirarse. No era generosidad, era el coste de mantener el poder. Roma no se sostenía por patriotismo, se sostenía porque pagaba. Y pagaba bien, al menos al principio. La base de ese sistema era la plata. No promesas, no papel, no deuda, metal real. El denario, la moneda de plata romana, no solo servía para pagar soldados. Era el eje del sistema financiero del imperio. Con él se recaudaban impuestos, se comerciaba, se acumulaba riqueza. Era, en esencia, la confianza materializada. Aquí empieza una de las lecciones más importantes de la historia de la deuda. El dinero es confianza, pero esa confianza necesita un respaldo creíble. Y Roma decidió respaldarlo con plata. El problema es que la plata no crece en los árboles. Roma necesitaba cantidades gigantescas de ese metal, y eso condicionó directamente su expansión. La conquista de Hispania, lo que hoy es España, no fue solo una cuestión de prestigio o control territorial. Fue una decisión financiera. Hispania tenía algunas de las minas de plata más ricas del mundo conocido. Roma no solo conquistó territorio, literalmente excavó su poder del suelo. Mientras la plata fluía, todo funcionaba. Los soldados confiaban en su paga, los comerciantes aceptaban la moneda, los impuestos circulaban, el sistema era eficiente, casi perfecto, un círculo cerrado entre dinero y poder. Pero como ocurre en toda buena historia económica, había un límite, y ese límite era geológico. Para el siglo II después de Cristo, la plata fácil ya no existía. Extraerla era más caro, más lento, menos rentable. Al mismo tiempo, las fronteras del imperio se expandían, y con ellas, los costes militares. Roma tenía un problema estructural, y aquí es donde aparece la trampa más antigua del sistema financiero. En lugar de ajustar el gasto, se manipula el dinero. El denario seguía teniendo el mismo aspecto, la misma imagen, la misma autoridad imperial, pero ya no era lo mismo. Poco a poco, casi imperceptiblemente, la cantidad de plata en cada moneda se redujo. Se añadía cobre, se diluía el contenido. Sobre el papel, los soldados cobraban lo mismo. En la realidad, cada moneda valía menos. Esto es inflación explicada sin tecnicismos. Al principio, nadie se dio cuenta. Después, los precios empezaron a subir. Los comerciantes exigían más monedas por los mismos productos. Los soldados notaban que su salario ya no alcanzaba. La solución del Estado: subir los salarios, con monedas aún más devaluadas. Y así empieza el ciclo. Más dinero en circulación, menos valor real, más precios, más presión social. Una dinámica que cualquier argentino reconocería sin esfuerzo. Porque esto no es solo Roma. Esto es el corralito argentino en versión antigua. Es la pérdida de poder adquisitivo en España. Es la inflación silenciosa que erosiona la clase media en toda Latinoamérica. La historia no se repite, pero rima con una precisión incómoda. Mientras tanto, el ejército, como suele ocurrir, se adaptó más rápido que el resto de la sociedad.
Los soldados empezaron a exigir bonos, recompensas adicionales, pagos extraordinarios, y los emperadores que no podían cumplir eran reemplazados, a veces por votación, la mayoría de las veces por asesinato. El poder dejó de estar en Roma, pasó a estar en quien controlaba la tesorería. El ejército dejó de servir al Estado. El Estado empezó a servir al ejército. Y aquí aparece una de las verdades más crudas del capitalismo explicado desde el poder. Quien cobra primero, manda. Mientras tanto, ¿quién pagaba realmente el coste? La población. Campesinos con impuestos cada vez más altos. Comerciantes con mercados cada vez más inestables. Ahorradores viendo cómo su dinero perdía valor sin entender exactamente por qué. Una transferencia silenciosa de riqueza desde la sociedad hacia el aparato militar. Sin votaciones, sin transparencia, sin debate. Si esto te suena familiar, no es casualidad, porque hoy el mecanismo es más sofisticado, pero la lógica es exactamente la misma. Cuando el sistema ya no podía sostenerse con plata, Roma recurrió a lo inevitable: pagar con otra cosa. Tierra, comida, promesas. El dinero dejó de ser suficiente. Y cuando un sistema financiero pierde su credibilidad, todo lo demás empieza a fracturarse. Para el siglo III después de Cristo, el denario era prácticamente cobre. Los soldados ya no confiaban en la moneda. Se les pagaba con raciones, con tierras, con lo que hubiera. La economía se fragmentó. La confianza desapareció. Y el imperio que había conquistado el Mediterráneo con monedas de plata empezó a desmoronarse por su propia estructura financiera. Roma no cayó en un día. Se erosionó. Primero la confianza, luego la estabilidad, después la cohesión. Pero Roma no fue una excepción. Fue el primer gran aviso. Mucho antes, el imperio asirio ya había resuelto el problema de una forma más directa y más brutal. No pagaban a sus soldados con dinero, los pagaban con guerra, botín, esclavos, tierras conquistadas. Esa era la recompensa. La violencia no era una consecuencia del sistema, era el sistema. Mientras el imperio se expandía, funcionaba. Cada campaña financiaba la siguiente. Cada victoria alimentaba la maquinaria. Pero había un problema evidente. ¿Qué pasa cuando dejas de ganar? El sistema colapsa, porque un ejército acostumbrado a vivir del saqueo no acepta fácilmente la escasez. Y así terminó Asiria, no derrotada desde fuera, sino implosionando desde dentro. Siglos después, los primeros califatos islámicos adoptaron un modelo más sofisticado, pero con la misma lógica. Los soldados recibían pagos del Estado, financiados por impuestos sobre territorios conquistados. Mientras había expansión, había ingresos. Mientras había ingresos, había estabilidad. Pero cuando las fronteras se estabilizaron, los números dejaron de cuadrar. Más costes administrativos, más presión fiscal, más tensiones internas. El crecimiento no era una opción, era una necesidad. Al otro lado del mundo, China bajo la dinastía Han diseñó un sistema completamente distinto, menos dependiente del dinero, más dependiente de la sociedad. Impuestos en grano, en tela, en trabajo. Campesinos obligados a construir infraestructuras, transportar suministros, sostener la logística militar. Un sistema eficiente, pero con un coste humano brutal. La población entera sostenía el ejército, sin participar en él, sin beneficiarse directamente de él. Y cuando el Estado perdió capacidad de control, el sistema se vino abajo. Porque no importa si pagas con plata, con tierra o con trabajo. Si el sistema deja de ser sostenible, colapsa igual. Y luego está el caso del Imperio Azteca, sin salarios como tal, sin moneda dominante. El sistema se basaba en tributos, ciudades conquistadas obligadas a entregar recursos de forma periódica, alimentos, textiles, materias primas, incluso personas. Era un sistema organizado, casi burocrático, pero extremadamente frágil. Cuando el flujo de tributos se interrumpió, el imperio no tuvo margen de maniobra. No había reservas, no había amortiguadores, no había plan B, diferentes civilizaciones, diferentes herramientas. Mismo resultado. Los ejércitos nunca se pagan con ideas, se pagan con algo real. Y ese algo termina definiendo toda la estructura económica de una sociedad. Ahora bien, aquí es donde la historia deja de parecer antigua, porque el mundo moderno cree haber resuelto este problema. Hoy los estados no dependen de minas de plata, ni de saqueos, ni de tributos visibles. Hoy existen los presupuestos, la deuda pública, los bancos centrales. Hoy los ejércitos se financian con déficit. Pero si eliminas el lenguaje técnico, la estructura no ha cambiado tanto. El gasto militar sigue siendo intocable. Cuando hay recortes, no empiezan por ahí. Empiezan por educación, salud, servicios sociales. El coste sigue recayendo en la población, solo que ahora es menos visible, más sofisticado, más silencioso. La inflación hoy cumple la misma función que la devaluación del denario romano.
Permite financiar el sistema sin subir impuestos de forma explícita. Reduce el poder adquisitivo. Castiga al ahorrador. Beneficia a quien está más cerca del dinero recién creado. Esto es planificación patrimonial en negativo. Si no entiendes esto, estás perdiendo dinero sin darte cuenta. La deuda moderna ha sustituido al tributo. Los bancos centrales han sustituido a las minas de plata. Pero el resultado es inquietantemente similar. Y aquí está la ilusión más peligrosa del sistema financiero explicado con honestidad. Creer que hemos superado la historia. No la hemos superado, la hemos sofisticado. Los imperios no caen cuando pierden guerras. Caen cuando ya no pueden pagar por ellas. Cuando el coste del poder supera la capacidad de la sociedad para sostenerlo. Y ese colapso no llega como un evento. Llega como un desgaste. Primero pierdes poder adquisitivo, luego estabilidad, después confianza, y cuando la confianza desaparece, todo lo demás cae detrás. Por eso, entender la historia del dinero no es cultura general. Es defensa personal, es mentalidad financiera, es entender cómo funciona realmente el sistema en el que vives. Porque si no entiendes cómo fluye el dinero hacia el poder, si no ves quién cobra primero cuando las cosas se tensan, si no reconoces la inflación, la deuda y la extracción como lo que son, no necesitas que la historia se repita. Vas a sufrir sus consecuencias igual, sin entender por qué. La historia no se repite, pero rima, y si no la entiendes, te aplasta igual. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. Si esto cambió tu forma de ver las cosas, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Y yo te mostraré los lugares donde nadie quiere que mires.